La redención del mundo es su aniquilación. La vida no tiende a la plenitud, sino al agotamiento. La redención no está en existir mejor, sino en dejar de existir. Yujika no Rokunin. Después de 4 años de emisión, el manga finalmente ha llegado a su final, que en lo parecer deja un cierre más que alto a la obra entera, e incluso podría decir que a la industria del manga. Si bien esta historia, a principios, en plena emisión, ha dejado carencias narrativas y personajes que parecían estar poco trabajados en la tesis inicial de la historia, al paso del tiempo fue trabajando mucho más en la crudeza y lo que es perderse en la violencia hasta el punto de un no retorno. En los capítulos finales, desde el 223 hasta el 232 de Yujika no Rokunin, la historia de Shun Uruma culmina en un desenlace brutal que elimina cualquier ilusión de escapatoria feliz. Shun, después de consumar su venganza contra sus torturadores, muere acometido por el veneno, y la última escena muestra un cadáver rodeado por los otros que eran sus verdugos, sus antiguos abusadores, con la ironía sombría de que quizás no haya un próximo capítulo, o no nunca. Este final niega la redención mundana del héroe y lo convierte en el sexto crucificado. Junto a los verdugos, el simbolismo religioso y la referencia de que haya 6 cuerpos, como el del protagonista como sexto elemento, sugiere que Shun, a semejanza de la doctrina mandeleriana, es un fragmento doliente de un dios primordial que busca reunificarse al costado de la cruz. Jorge Luis Borges, citando a Mandelayer, escribió poéticamente que somos fragmentos de un Dios que en el principio de los tiempos se destruyó, habido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de estos fragmentos. En la narrativa de este manga, Shun encarna exactamente esa agonía oscura, un fragmento de inocencia inoculado de una existencia de sufrimiento prolongado que busca disiparse. Philipp Mandelayer fue un filósofo pesimista radical, seguidor de Schopenhauer, que sostuvo que el mundo procede de la muerte de un dios primordial, lo cual originó el tiempo y el sufrimiento cósmico. En su obra capital, Filosofías de la Redención, Mandelayer afirma que la no existencia sería preferible a la existencia, justificando el suicidio como forma suprema de redención. En su pensamiento, perpetuar la vida es crear nuevo sufrimiento. Por ello promovió la virginidad y el suicidio como medios de evitar continuar la existencia. Dichas ideas implican que la liberación última se alcanza no sobreviviendo, sino destruyendo la voluntad de vivir. Enfocándolo en Shun Uruma, sugiere que su sufrimiento extremo encontraría en teoría alivio definitivo solo con la aniquilación de sus abusadores. Sin embargo, el manga subvierte esta espera y en lugar de encontrar paz, Shun simplemente muere, e incluso podría decirse que es absorbido en un ciclo infernal que repite su tormento. Así, la conclusión de la obra refleja el pesimismo mendeleyano, llevándolo al extremo. Ni siquiera la muerte permite escapar de la agonía, pues el héroe acaba perdurando un castigo eterno junto a sus abusadores, confirmando que la existencia es una agonía sin salida. Uno de los gestos más perturbadores del clímax de Yujika no Rokunin es la revelación en donde Kyo no siente dolor, no solo en un sentido psicológico, sino biológico. El manga insiste en ello: golpes, mutilaciones, torturas, nada lo afecta. El cuerpo de Kyo está fuera del régimen normal del sufrimiento humano. No se trata de fortaleza, sino de una anomalía, un cuerpo que no responde, un sujeto al que la realidad no logra herir. En términos filosóficos, Kyo es un ser radicalmente desconectado del mundo. Esta ausencia del dolor es clave para comprender por qué Kyo puede devenir del monstruo. Para Mandelayer, el dolor es la manifestación inmediata del conflicto de la voluntad, conseguido en sí misma. Es la prueba de estar vivo, pero también el primer indicio de la posibilidad de negarse a la vida. Kyo, al no sentir dolor, no puede negar nada, no tiene fricción con la existencia. Su violencia no nace del resentimiento, sino del vacío. No odia porque le hayan hecho daño, destruye porque nada le duele. En ese sentido, no es un villano moral clásico, sino un error ontológico. Sin embargo, el manga introduce una fisura decisiva en esta lógica, cuando Shun, en el momento culminante, no responde con odio, sino con lástima. Shun empieza a llorar y, aún más importante, le pide perdón. Este gesto rompe la estructura entre el mundo de Kyo. Por primera vez no hay castigo,
No hay venganza, no hay intento de fingir dolor físico, hay compasión. Y es precisamente ahí donde Kyo comienza a sentir dolor. El panel es devastador porque el dolor no entra por el cuerpo, sino por la mirada del otro. Kyo se pregunta, casi con horror, ¿por qué me está teniendo lástima? La lástima no lo hiere como un golpe, lo hiere como una negación de identidad monstruosa. En ese momento Kyo no podía existir como puro abuso porque nadie lo había amado ni compadecido jamás. La violencia lo confirmaba. La lástima, en cambio, lo desarma. La retrospectiva en la infancia refuerza esta idea brutal con coherencia. Kyo nunca sintió algo hasta el momento en el que le pidió a Shun que la ahorcara, donde se vio cara a cara con la muerte y en vez de desesperación, encontró belleza. El manga es claro. Kyo aprende a sentir dolor cuando alguien lo ama. Desde Mendeleev, este punto es crucial. El amor, como ya vimos, no libera, sino que intensifica la tragedia de existir. El dolor que Kyo empieza a sentir no lo redime, lo vuelve consciente. Es el dolor de individualidad al ser confrontada con el otro no como enemigo, sino como semejante. En este término, Kyo despierta demasiado tarde a la condición humana, y ese despertar no lo salva, lo condena a sentir por primera vez justo cuando no hay salida. Además, en este momento resignifica toda la tortura posterior, puesto que Kyo se da cuenta que puede existir dolor y todas las mutilaciones, los golpes que ha recibido por Uruma empiezan a dolerle. Sin embargo, hay un dolor mucho más grande, el exceso de sentido. El cuerpo que antes no reaccionaba ahora duele porque ha sido atravesado por el afecto. El manga sugiere algo profundamente incómodo, que el dolor más insoportable no es la carne desgarrada, sino el de saberse amado por quien uno convirtió en víctima. Así, el manga llega a un clímax que establece una inversión radical. El monstruo no es aquel que siente dolor y lo inflige, sino aquel que empieza a sentir cuando ya ha destruido toda posibilidad de reconciliación. Kyo no es humanizado para ser salvado, sino para sufrir conscientemente su propia monstruosidad. Mendeleev habría leído este momento como una ironía metafísica perfecta. La conciencia aparece justo cuando la voluntad debe extinguirse. En conjunto, este episodio completa el tríptico trágico del final. Kyo no siente dolor, por ende no puede ser humano. Shun siente lástima y llora, por ende introduce amor. Kyo empieza a sentir dolor, por ende nace la conciencia, pero sin redención. El manga entonces no propone una ética justa, sino una ontología del daño. Sentir ya es una condena y amar es el último golpe. Llegando al final, Shun, ya afectado por el veneno, casi agonizante, entra a una habitación y observa el pie de algún cadáver y se recuesta a su lado, ya a punto de morir, mientras el lector comprende que se trata de su amada, la que había sido asesinada por la misma condena de violencia que él ayudó a perpetuar. Constituye uno de los momentos más cruciales y filosóficamente densos del final de Yujika no Rokunin. Aquí el manga ejecuta un desplazamiento radical del punto de vista. El personaje no sabe, pero el lector sí. Esta simetría cognitiva no es gratuita, es una condena ontológica. Mendeleev en este instante puede leerse como una consumación del fracaso de la voluntad individual. Shun ha vivido impulsado por una afirmación violenta de la venganza y del yo. Venganza, odio, resentimiento, creyendo que destruir al otro lo acercaría a algún tipo de sentido o cierre. Sin embargo, al final el objeto de su amor yace muerto a su lado y ni siquiera puede reconocerlo. No hay reencuentro, no hay último gesto romántico, no hay catarsis. El amor, que ya era fuerte de tristeza, se vuelve ahora amor sin objeto, puro y vacío. La imposibilidad de reconocer el cadáver no es solo física o circunstancial, es metafísica. Shun no reconoce porque nunca pudo verdaderamente ver la violencia. La violencia lo ha vuelto ciego, incluso para aquello que más amaba. Mendeleev sostiene que la individualidad es una forma de ilusión necesaria para la existencia, pero que, en su extremo, conduce a la negación del otro como fin en sí mismo. Aquí el manga lo ilustra con una brutalidad casi didáctica. La persona amada ha sido reducida a cuerpo, a resto, a materia sin nombre. La voluntad de vivir, expresada en odio, deseo y amor, ha terminado devorando su propio contenido.
Este panel va a dialogar de manera directa con la frase: mis últimos momentos no están llenos de la tristeza de un derramamiento de sangre, sino de la tristeza del amor. La tragedia es de que el amor del que habla ya está muerto, literalmente, a su lado, pero él no lo sabe. El lector comprende entonces que esa tristeza no proviene de la pérdida, sino de la ignorancia irreversible de la pérdida. Shun muere amando algo que ya no existe, y eso es probablemente el castigo más alto que el manga podría imponerle. Desde este mismo sentido, Mendeleev es donde confirma que no hay redención posible dentro del mundo. Shun reconoce que es un monstruo, que no merece morir de esta forma, de quizás algún tipo de paz, sin tanto dolor con el envenenamiento. Reconoce que no merece tampoco ir al más allá, reconoce que posiblemente vaya al infierno, pero no reconoce a quien más amó, quien yace a su lado. El conocimiento moral llega tarde, cuando el reconocimiento afectivo ya es imposible. La voluntad se extingue, sí, pero dejando tras sí ruinas inseparables e irreparables. No hay reconciliación, solo agotamiento. Y bueno, el final de Jujutsu no Rekunin insiste en la desolación mendeleyana. Cada elemento apuntaba a que no había redención feliz, sino que en los paneles claves revelan que la única liberación absoluta es la no existencia. Esta misma es negada. Shun, aún tras su muerte, no se libera del todo. Termina viéndose junto con sus otros torturadores, convirtiéndose él mismo en otro círculo de sufrimiento. En palabras de Mendeleev, la no existencia es preferible, pero en la historia de Shun eso queda implícito, nunca realizado. Él hubiera preferido desaparecer por completo, quizás. En cambio, la obra ilustra crudamente el mensaje fatalista: la violencia y el dolor persisten sin redención, atrapando a la víctima aún en la muerte. Este desenlace recorre con rigor los postulados de Mendeleev sobre el dolor inherente a la vida y la redención por aniquilamiento, llevándolos a la práctica en la narrativa. El protagonista alcanza el fin solo para probar que incluso morir por la causa es inútil mientras siga latente el sufrimiento cósmico. Así, el manga convierte en ficción a una filosofía del suicidio, muy probablemente interpretado por Mendeleev, y la única escapatoria real que vendría a ser la aniquilación, algo que ni siquiera se permite, condenando a Shun y al lector a contemplar a los 6 cadáveres junto a él y a sus torturadores colgados. Ninguna suerte podía redimir el tormento de Shun, tal como exige un pesimismo tan absoluto como el de Mendeleev.